30 años de la Constitución Política de nuestro país. Es el ciclo que desarrollamos en este espacio gracias al vínculo con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestra coordinadora académica para ese ejercicio semanal de los jueves es la profesora Diana Guita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. A quien saludamos. Profe, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muy buenas tardes. Buenas tardes también a nuestras invitadas. Antes de ingresar con ellas, cuéntenos este ciclo, ¿qué propósito tiene? Sí, Alex, en el marco de los 30 años de la Constitución, el Instituto de Estudios Políticos se ha propuesto desarrollar una serie de programas para analizar, hacer un balance, digamos, muy general y revisar, digamos, cuál ha sido el, el balance general de estos 30 años de vida constitucional. Hablemos de nuestras invitadas en este espacio. Inicialmente, Vanessa Escobar Bear es abogada de la Universidad de Antioquia con maestría en Ciencias Sociales, analista de información del Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues hola Vanessa, bienvenida. Un placer contar con usted en ese espacio de la emisora cultural y en ese ciclo con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. Hola, un saludo para todas y todos. Gracias por la invitación. También Irene Piedrahita nos ha acompañado cuando estaba en el Instituto de Estudios Políticos en diferentes ciclos. Hoy, desde la Comisión de la Verdad para el Departamento de Antioquia, siendo analista de esclarecimiento, nos acompaña para el capítulo de esta tarde. Profe, un placer contar de nuevo con usted. ¿Cómo le va? Hola Alex, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre es un gusto. Y bueno, muchas gracias a Vanessa y a Diana también por estar aquí. Bueno, profe Diana, estamos prácticamente a puertas de lo que significa 30 años, de lo que significan 30 años de la Constitución, porque fue el 4 de julio de 1991 cuando se proclama dicha Constitución. Y por supuesto, creo que este programa, no solamente por ser parte del ciclo, pero hoy particularmente se vuelve un tema muy importante para nosotros poder conversar con ustedes alrededor de este tema. Antes de mm, iniciar usted con nuestras invitadas, cuéntenos para usted qué representa la fecha como tal. Muy bien, sí, hoy es un día especial, un programa especial, puesto que es el de la víspera de la celebración oficial, que como bien lo has dicho es el 4 de julio, se celebrará pues, se celebrarán los 30 años este 2021. Sinceramente, el programa de hoy tiene esa particularidad de estar, digamos, en la víspera de la conmemoración, y además el contenido es supremamente especial porque hoy nos vamos a encargar de, digamos, revisar o analizar la paz y la justicia transicional en el marco de la Constitución. Y yo creo que también para celebrar la idea de una constitución de la paz, como yo creo que fue la constitución de 1991, y como creo que muchas personas pues también pueden coincidir en ese diagnóstico, yo creo que esa es una muy buena manera de hacer también nuestro homenaje. Comencemos entonces con nuestros temas centrales de hoy, con Vanessa y con Irene. De acuerdo. Sí, como lo anticipé, es un tema pues que tiene de largo como de ancho. Esto pues plantearemos cuestiones muy generales en esta hora de programa. Recordemos que el ciclo ha consistido, este es nuestro tercer programa, el primero fue una presentación muy general y contenidos muy generales teóricos sobre la Constitución. En el segundo revisamos el tema de la Constitución económica, digamos del balance de los derechos sociales, y este tercer programa, como decía Alex, como les comentaba, va a ser sobre Constitución, paz y justicia transicional. La paz, digamos, ha sido una constante en nuestro constitucionalismo, diría yo, ¿cierto? La profesora María Cristina en el primer programa del ciclo nos habló o nos recordó que esta constitución no ha sido, como muchas de las constituciones que ha tenido Colombia, producto de, digamos, un fin de una guerra civil o el comienzo, digamos, de un nuevo ciclo de guerras, como si lo fueron, digamos, las constituciones, las cartas constitucionales del siglo XIX. Fue más bien, y como suele decirse, un pacto sobre lo fundamental. Y el entonces presidente Gaviria
lo llamó así, un tratado de paz. O sea, entendió la Constitución o esta Constitución del 91 como un tratado de paz, si se quiere, fruto de un diálogo entre, digamos, posiciones encontradas e incluso recibiendo ahí también la participación de, como Eduardo Pizarro dice, una sopa de letras, EPL, Quintilame, M19. Ahí había un montón, digamos, también de grupos alzados en armas que hicieron parte de ese proceso. Y, digamos, esa razón, en parte, es lo que legitima ese pacto constituyente, ¿cierto? Porque si bien no, como sabemos, las votaciones, por ejemplo, de la conformación de la Asamblea no fueron muy masivas, no fueron muy numerosas, lo que sí representa esa Constitución es un montón de sectores ahí reunidos, entre ellos, pues, repito, los grupos subversivos. Ahí, pues, digamos, de ese proceso, en ese momento no se despertó el interés de grupos como las FARC y el ELN, pero más adelante sí, como ahorita comentaremos. Esto yo lo quiero contrastar con algo, ¿cierto? Esto yo lo quiero contrastar con un hecho muy paradójico más reciente, ¿cierto? Que fueron, digamos, los procesos, el acuerdo, digamos, de 2016 en La Habana, pues, entre el Estado colombiano y las FARC, que se da, pues, también en el marco de esta Constitución, y lo resalto por lo siguiente. Porque este proceso también, de una manera muy particular en Colombia, tuvo un intento de refrendación popular a través de un plebiscito, ¿cierto? También, digamos, es el primer proceso de paz que se conoce que tiene como esa particularidad, quiso de alguna manera no ser simplemente un pacto entre élites. Recordemos que ahí también en la mesa de negociación tuvieron participación las víctimas, pues, habrá manera pues también de cuestionarlo, pero ahí estuvieron, ¿cierto? La centralidad de las víctimas es como un aspecto fundamental del proceso ahí con las FARC, pero no tuvo la refrendación. Digamos, eso son como un episodio de infausta recordación seguramente, ¿cierto? No tuvo como la refrendación popular en su momento, y eso socavó, diría yo, o me parece en parte ese proceso. Sobre eso yo quiero que reflexionemos un poco, ¿cierto? Me gustaría que pensáramos o que nos ayudaran a pensar más bien cómo en Colombia conversan la paz y la democracia, ¿cierto? Es decir, en un régimen o en una situación, digamos, política en la que tenemos una democracia tan deficitaria, ¿qué paz es la que se puede construir ahí? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo van unidas la democracia y la paz en Colombia? Sí, creo que también tiene mucho que ver con las concepciones que se tengan de paz. Los estudios y yo creo que el consenso en general sobre las causas del conflicto armado han apuntado históricamente a dos vertientes. Una, la desigual distribución de la tierra, y en segundo lugar, la falta de democracia o la exclusión democrática. Entonces, pues los procesos de paz históricamente, y este en especial, han tenido unas posiciones concretas frente a estos dos ejes, ¿no? La apuesta del acuerdo final de 2016 apunta a trabajar en ambos, pero específicamente en lo relacionado con democracia, apunta a una apertura democrática, de tal manera que la paz no se entienda solo como una paz en sentido negativo o conservadora, esto es como ausencia de guerra o dejación de armas, sino también paz en sentido positivo. La Constitución del 91 es un gran ejemplo, esto es apertura de derechos, y además paz como justicia social, que es uno de los ejes fundamentales. Entonces, creo que esta concepción de paz en sentido más amplio le permite a los acuerdos de paz, al menos como quedaron establecidos, podemos hablar más tarde de la implementación, pensarse en la apertura democrática y en la participación política efectiva de sectores históricamente excluidos como una condición para la paz. Profesora Irene, también la escuchamos frente a ese tema. No, completamente de acuerdo con lo que propone Vanessa, ¿cierto? Creo que cuando se revisa lo que ha planteado, por ejemplo, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, cuando revisamos lo que ha producido el Centro Nacional de Memoria Histórica y en general los distintos académicos y académicas que se han ocupado de hablar sobre el conflicto armado, de entender por qué ha pasado lo que ha pasado,
así como la tierra, la democracia y la apertura democrática es una de las aristas fundamentales, ¿cierto? Hay una conversación en eso que decía Diana ahorita, de la conversación sobre lo fundamental. Una de las preguntas nodales que seguimos intentando responder es qué tiene que pasar con nuestra democracia, ¿cierto? Me gusta mucho como lo llaman o como lo estamos conversando, como esa democracia precarizada, porque más allá de ser una democracia constante, estable, que se ha mantenido, es una democracia que ha tenido muchos altos y bajos y que tiene una pregunta fundamental. La pregunta por la democracia parte por la pregunta de la inclusión política, ¿cierto? De cómo de distintas maneras intentamos incluir estas voces que han estado históricamente y tradicionalmente por fuera del escenario democrático, ¿cierto? Por fuera del demos político que construye hoy lo que somos como nación. Y esta no es una pregunta nueva, es una pregunta que, como lo muestra la Comisión Histórica, viene desde años atrás, ¿cierto? El Frente Nacional, el mismo proceso en el cual se enmarca la Constitución Política del 91, que se retoma nuevamente aquí, porque hace parte, pues no solamente como una de las causas del conflicto armado, sino también como una persistencia del mismo. La constante exclusión política, la constante estigmatización y señalamiento de las distintas posiciones que no se incluyen dentro de ese demos político, pues han estado por fuera de la discusión, han estado por fuera de las decisiones que se toman tanto a nivel nacional como regional y local, y en ese sentido creo que el acuerdo sí tiene un llamado muy fuerte a incluir esas voces, ¿cierto? Y abrir la posibilidad de la oposición, de la diferencia y de la deliberación a partir de la firma y de la dejación de armas, pero también entonces a partir de ampliar vamos a ampliar ese marco democrático y ampliar esa idea de quién es el demos y quién puede estar o no incluido dentro de eso que consideramos la nación, ¿cierto? O la sociedad, pues más como en términos un poco más claros. Creo que hay una conversación fundamental, es un acuerdo al que todavía no hemos llegado. Creo que las recientes movilizaciones, lo que hemos vivido en el país durante este año, pero incluso previo a la pandemia, nos muestran que la transición nos está trayendo esas preguntas por cómo incluimos y cómo abrimos de una manera estructural esta democracia. Y eso lo podemos hacer, creo yo, precisamente por el acuerdo. El acuerdo nos devuelve esa pregunta sobre la fundamental, nos devuelve esa pregunta sobre lo estructural y nos abre la posibilidad para discutir. Como dice Vanessa, creo que esas son las posibilidades del acuerdo. Otra cosa son la implementación del mismo y eso pues seguramente habrá oportunidad para revisarlo, pero en todo caso el acuerdo sí nos ha puesto nuevamente sobre la mesa esas discusiones, esas preguntas y esas distintas disputas sobre la democracia y la paz. Hay un tema puntual que cita la profesora Diana, justamente en esa introducción, y les queremos preguntar cómo conversan, si efectivamente conversan, esa democracia deficitaria y justamente este tema central que ustedes nos acaban de hablar, frente a la búsqueda de la paz. E incluso la profe Diana, pensando en el programa, nos escribe a nosotros sobre lo que significó ese plebiscito, 2 de octubre de 2016, que esa fecha creo que nunca se nos va a olvidar. Profe Vanessa, comencemos con usted. Sí, yo creo que se relaciona mucho con lo que señalábamos anteriormente y tiene que ver con una concepción muy excluyente de lo que es la democracia y la participación política y también con la forma en la que históricamente, desde los años 70, si se quiere, se ha construido un nosotros y un otros que ha llevado a la configuración también de enemistades, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conflicto armado ha ahondado en esta exclusión entre no sé, unos, los buenos y otros, generalmente asociado con las insurgencias o pensamiento de izquierda que se excluyen. Entonces, esta apuesta un poco optimista que buscaba refrendar los acuerdos de paz y darle una mayor legitimación, siento que de alguna manera pasó por alto que estamos hablando de un conflicto de casi 60 años en los cuales hay sectores excluidos y hay yo lo voy a llamar fascismo social, muy incrustado en el pensamiento de los colombianos y las colombianas. Un paréntesis, y acá ligándolo a la referencia que hacía Irene del Paro, lo podemos ver recientemente con civiles armados que disparan, por ejemplo, a manifestantes, es decir, personas que no piensan como uno y la respuesta social ha sido disparar. Entonces, como esto que yo llamo fascismo social, que tiene que ver con una
ideología contrainsurgente que ha permeado fuertemente a la sociedad civil. Siento que estuvo allí al momento de la decisión por el sí o por el no en el plebiscito, y que finalmente este optimismo del gobierno en su momento de creer que sí, que en efecto iba la sociedad en su conjunto a votar por la refrendación de los acuerdos, pues fue un mal cálculo. Y bueno, pues como muchos temas allí también para conversar que se han tratado en trabajos de democracia sobre quiénes son las principales personas que salen a votar, sobre las posibilidades del voto en lo urbano y lo rural, bueno, y otros allí que se asocian. Profesora Irene. Creo que, bueno, vamos en mucha consonancia cuando preguntas y pones sobre la mesa el plebiscito, ¿cierto? Esa fecha que yo creo que fue muy significativa, pues también incluso por las emociones que se pusieron sobre la mesa, ¿cierto? Por todo lo que estaba pasando en el país y por la posibilidad también de enfrentarnos incluso como sociedad a conceptos tan raros a veces, a pesar de que Colombia ha tenido digamos, muchos intentos de paz, la paz pareciera que no se nos es agarrable, ¿cierto? Que no se nos es como materializable en cosas. Pues el plebiscito nos pone sobre la mesa también esa discusión sobre qué entendemos sobre paz, ¿cierto? ¿Qué entendemos sobre esa construcción y qué entendemos? Creo que en el fondo también hay una pregunta por esos acuerdos democráticos, ¿cierto? Yo como Vanessa comparto que hubo un mal cálculo con ese proceso, pero también a veces pienso que ese plebiscito fue necesario. Fue necesario para que comprendiéramos, primero, que somos un país completamente diferente, que somos un país que tiene muchas posiciones respecto a eso que entiende por paz, a eso que entiende por democracia, que es un país que, pues, que también, si bien aquí ha habido una serie de ejercicios de memoria muy fuertes que se han venido realizando desde los 2000 en adelante, esa pregunta por el por qué ha pasado lo que ha pasado, esa pregunta por las explicaciones alrededor del conflicto armado, no nos es fácil, no nos es sencilla, y creo que la votación, claro, es un mal cálculo, pero sobre todo es la muestra de que tenemos todavía preguntas y dilemas que responder, y que hay muchas, que estas distintas posiciones también se tienen que encontrar, y que no siempre es tan fácil como votar sí o como votar no. Yo recuerdo mucho esas discusiones que había en mi casa, pues perdón que meta un tema familiar, pero había una pregunta muy fuerte entre mi familia de qué es lo que estamos votando, ¿cierto? Cuando votamos sí o cuando votamos no, estamos votando por una idea de paz, estamos votando si estamos o no de acuerdo con un acuerdo final, estamos votando por la dejación o no de las armas o por la vuelta a la guerra, ¿cierto? Creo que el plebiscito y todo lo que sucedió como en el marco de eso, todas las discusiones que tuvimos, tanto en escenarios académicos como personales, como políticos, nos mostraron esas distintas maneras de comprendernos y esas preguntas que como sociedad todavía hoy seguimos resolviendo, ¿cierto? Esas preguntas que vuelven sobre lo fundamental y que nos ponen ahí un tema importante para pensar en esa conversación y en esa relación. Y por supuesto pues yo creo que para ampliar o para incluir, que eso a veces suena muy fácil, pero para ampliar y para incluir tenemos es que darnos unas discusiones duras, que no siempre estamos dispuestos a darlas, ¿cierto? Que no siempre como sociedad y como país estamos dispuestos a encontrarnos allí. El plebiscito creo que fue un punto de partida doloroso, complicado para muchos, pues me incluyo allí en ese dolor, pero que creo que nos mostró pues, que tenemos un camino muy amplio por recorrer, y que las preguntas que se plantea este acuerdo, que las preguntas que se plantea toda la implementación del mismo, nos ponen en el centro es eso que ustedes están preguntando hoy, ¿cierto? ¿Cómo conversan democracia y paz? Y cómo lo hacemos asible, cómo lo hacemos agarrable para una sociedad que también lleva tantos años en guerra, ¿cierto? Y que se ha reconocido en esa historia. Creo que eso fue un asunto nodal que nos puso el plebiscito, y que hoy seguimos conversando en la implementación misma del acuerdo y digamos, como en el desarrollo y el despliegue de todas estas estructuras que hablan sobre la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Muy bien, muchísimas gracias a ambas. Yo, para seguir en la misma línea que veníamos conversando, quisiera preguntar lo siguiente. Ese acuerdo, o sea, el tema de la justicia transicional, el tema digamos, de la negociación y de los acuerdos de paz tiene una muy larga tradición en Colombia, ¿cierto? Estos últimos, particularmente con las FARC del 2016, se dan en medio de una discusión pública más amplia, ¿cierto? Los anteriores eran como más secretos, más ocultos, más de las élites, más. Y esa discusión que es la que valora y la que resalta Irene en esta última parte de su respuesta, también permitió discutir sobre si
esos acuerdos defraudaban o no la Constitución, ¿cierto? Que es, digamos, nuestro tema aquí central. La pregunta es esta, ¿en qué sentido esos acuerdos sí modificaron o no modificaron o en su lugar desarrollaron esa constitución, ¿cierto? Yo sé que esto es una pregunta pues que es muy amplia, pero podrían mencionar un par de aspectos que consideren, por los cuales consideran pues que cambia o no este acuerdo a la constitución o que la mantiene o que la desarrolla. Bueno, yo creo que lo que hacen los acuerdos es intentar materializar algunas promesas de la Constitución del 91, ¿no? En términos de, bueno, y aquí hago una aclaración, cuando se piensa generalmente en procesos de negociación y en acuerdos de paz, se piensa en este primer componente que suele ser muy importante, que es el de la dejación de armas o, entre comillas, el fin del conflicto. Sin embargo, el acuerdo final tiene unos puntos bien interesantes que desarrollan la parte, si se quiere, más social de la Constitución del 91. Por ejemplo, el primer punto de la reforma rural integral lo que hace es intentar materializar esta promesa incumplida de los derechos sociales, económicos y culturales para todos y para todas, específicamente para las zonas rurales o las zonas periféricas o no centrales del país. Entonces, en ese sentido, pienso que el elemento de la reforma rural integral es una parte que complementa o que intenta poner en marcha los postulados de la Constitución de 1991. En segundo lugar, también quiero destacar, bueno, hablamos ya un poquito de participación política, pero quiero destacar sobre todo uno de los puntos referido a los derechos de las víctimas, ¿no? Y es la materialización de los derechos inclusive fundamentales de casi 9 millones de personas que han sufrido victimizaciones por parte de diversos actores armados, incluido agentes del Estado. Entonces, es una forma de materializar inclusive esos acuerdos básicos para un sector muy importante de la sociedad. Estamos hablando de casi el 10% de las personas que habitan Colombia. Y bueno, en términos de participación política, no solamente resaltar esta inclusión como tal de los que dejan las armas, sino también el punto de participación política incluye elementos importantes de participación a nivel regional, ¿no? Las curules, perdón, de paz que estaban ya desde 2016, si se quiere, estipuladas y que próximamente, al parecer, las tendremos ya materializadas, justamente hablan de la posibilidad de participar en el Congreso de la República por parte de los territorios más afectados en términos del conflicto armado. Entonces, cuando hablamos de participación política o cuando el acuerdo habla de participación política, está refiriéndose a sectores que han sido excluidos por la guerra en ambos frentes, tanto por los combatientes, en este caso los integrantes de la exguerrilla de las FARC, pero también por parte de quienes han padecido y resistido también al conflicto armado. Yo dejaría como esos 3 puntos inicialmente para decir que, a mi juicio, desarrolla una promesa incumplida y no materializada, que es la Constitución de 1991. Para continuar, ¿cómo entender entonces una distinción entre víctima y victimario en el país? La profe Diana, pues en lo que es la exposición de lo que significa este programa, nos habla que nuestro país tiene una deuda social con muy buena parte de su población desposeída, no por la guerra, sino por una pobreza y desigualdad, ambas históricas. Separación tajante entre víctima y victimario en Colombia podría hacer olvidar que los soldados rasos de la guerra han tenido que participar de ella muchas veces por las condiciones económicas y sociales que han vivido por fuera del conflicto, la carencia de alternativas y la determinación violenta de grupos armados en prácticas como el reclutamiento forzado. Entonces, es clara esa distinción entre víctima y victimario en el país. Eso es lo que nos plantea la profesora Diana en la introducción de ese segundo segmento, profesora Irene, y luego profesora Vanessa. Claro que sí, Alex, es una pregunta muy profunda y que creo que esas son las, digamos, por decirlo de alguna manera, las ventajas de la transición, ¿cierto? La transición y particularmente este acuerdo nos permite reflexionar sobre categorías de hondo calado como esta, ¿cierto? ¿Qué entendemos como una víctima? ¿Qué entendemos como el victimario? Aquí hablaré mucho desde el proceso pues, que hemos liderado en la Comisión de la Verdad, con la escucha justamente a muchos excombatientes firmantes del acuerdo de paz, tanto de las FARC como de la Fuerza Pública,
Y allí yo creo que este proceso de escucha sí nos ha mostrado que hay una serie de violencias estructurales que afectan pues tanto a quienes hemos denominado como víctimas como a quienes hemos nombrado como victimarios, ¿cierto? Es decir, tal como lo introduces, Alex, hay una serie de condiciones estructurales que van a marcar el origen y el desarrollo del conflicto armado en el país, ¿cierto? Y que marcan las historias de vida de quienes han sido protagonistas de este conflicto y por ende nos empiezan a mostrar pues que esa distinción entre víctima y victimario no es tan tajante, no es tan dicotómica, no es tan binaria, sino que efectivamente allá hay unos cruces, hay unos entrelazamientos que es importante entender y que digamos que nos muestra eso que Eduardo Pizarro ha dicho también sobre este conflicto largo, complejo y degradado, ¿cierto? Sobre todo nos muestra esa complejidad, ¿cierto? Esa dificultad para poder diferenciar quién es quién y para poder, y que nos muestra esos distintos grises que hay en la historia del conflicto armado, ¿cierto? Y efectivamente nos muestra algo que nos han dicho muchas personas que empuñaron las armas, y es que cuando hay situaciones estructurales de desigualdad tan marcadas, las armas son una opción, ¿cierto? Sin embargo, pues mi reflexión allí es que no necesariamente esta idea de que de la violencia estructural y de las armas, pues que se convierten en una opción, no necesariamente nos diluyen estas categorías, ¿cierto? Sino que nos la complejiza y que creo que hay que tener en cuenta varios elementos para no terminar diluyendo las responsabilidades también de los actores armados en este proceso, que yo creo que eso no puede olvidarse, ¿cierto? El hecho de que muchos excombatientes, tanto rasos como medios, e incluso en algunos casos altos, hayan sufrido violencias estructurales, no son elementos justificatorios de su accionar. Es decir, no justifican muchas de las acciones que ellos cometieron en la guerra. No todas las víctimas han elegido las armas, ¿cierto? No todos los victimarios fueron presas de violencias estructurales y aún así cometieron hechos violentos. Aquí hay, digamos, múltiples posibilidades y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. No puede ser un elemento justificatorio para el dolor y para para la degradación que ha vivido esta guerra y para todo lo que ha sucedido, ¿cierto? Y el proceso de escucha yo creo que nos ha mostrado justo eso. Hay una racionalidad de los actores armados. En muchos casos hay unas decisiones que están marcadas no necesariamente por esas condiciones de violencia estructural o por esas carencias y por esa desigualdad, sino que también aparte el deseo de estar en armas, ¿cierto? Muchos nos han dicho, sentimos que eso nos da un estatus y que digamos que estamos allí, y muchos también nos han dicho pues que en el marco de todo este proceso pues la creencia en proyectos políticos particulares pues, legitiman también el uso de la violencia, ¿cierto? Y eso no necesariamente se da porque haya una violencia estructural que justifique el accionar, ¿cierto? Y creo que eso es importante entenderlo, esa racionalidad de los actores, es muy importante entenderla para entender que hay responsabilidades que deben asumirse por parte de todos los grupos armados y que no se pueden diluir, como les digo, en esas violencias estructurales. Con ello me refiero a que las violencias estructurales no son una excusa para la reproducción de violencias asociadas al conflicto armado, ¿cierto? Y esto no lo podemos perder de vista. Por supuesto, comparto pues, y valoro, insisto, que la transición nos ponga en duda este tipo de categorías, pero allí tenemos que ser cuidadosas para no diluir las responsabilidades y para no diluir también pues, ese accionar de la guerra, que yo creo que también es muy importante. Sí, yo comparto el análisis que nos ofrece Irene. A veces los estudios de caracterización sociodemográfica de excombatientes suelen ser minoritarios y también se cuidan mucho de no pasar la frontera entre la descripción de una violencia estructural, como señalaba Irene, y no pasar a la de la justificación de los actores. Sin embargo, considero que tener en cuenta este panorama es clave, primero para entender estas causas de los conflictos armados que se han anidado históricamente en Colombia, pero además para pensarnos en serio las garantías de no repetición, ¿no? Entonces, nosotros, claro, por ejemplo, en el caso de los paramilitares, los estudios que la Dirección de Acuerdos de la Verdad ha elaborado y el Observatorio sobre Datos Cuantitativos del Paramilitarismo del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica tienen una caracterización sobre los excombatientes del paramilitarismo y, por ejemplo, allí se narra que el 75% de las personas desmovilizadas de lo que conocemos como soldados rasos, que no eran mandos medios ni altos, decían que el 75% de los ingresos no les alcanzaba o estaban desempleados, entonces era una de las motivaciones principales para vincularse a las estructuras armadas paramilitares en el país. El 56% de los excombatientes de paramilitares no habían terminado la primaria, eso ya nos da un mapa. En el caso de las estructuras insurgentes, específicamente de las ex-FARC,
no tenemos datos tan consolidados, pero se sabe que también vienen de estratos socioeconómicos bajos y bueno, con carencias. De esto se ha hablado también un poco de reclutamiento forzado, pero volviendo a la pregunta, yo también quiero hacer énfasis en el papel del Estado y de los procesos de reclutamiento del Estado en su intención de consolidar y terminar o continuar un proceso inacabado de construcción estatal. El Estado ha recurrido al servicio militar obligatorio, que es una forma de reclutamiento forzado, así sea legal, y que básicamente se encamina a los sectores de estratos 1, 2 y 3 en Colombia, y la Corte Constitucional y varias instituciones de objetores y objetoras a la guerra lo han señalado, y que es súper importante para mí tenerlo claro, y es que no solamente los actores armados ilegales reclutan a los estratos más bajos de la sociedad, sino que el Estado en esta guerra y en este proceso de consolidarse como un Estado en todos los territorios también lo ha hecho. Y las personas que se han vinculado por estas vías siempre han sido personas de bajo nivel educativo, personas sin empleo o de bajas oportunidades, ¿no? Esto, insisto, como lo señalaba Irene, no excusa de las consecuencias humanitarias de la guerra a los actores armados, pero sí nos tiene que plantear unas preguntas muy importantes en torno a las condiciones sociales de las personas combatientes y en las posibilidades que van a tener cuando dejen las armas o que deben tener ahora que dejaron las armas para no continuar con estos ciclos y patrones de violencias, porque las ofertas de empresas privadas de seguridad está en todas las esquinas de los países, de las ciudades, perdón, del país. Entonces, si no hay unas garantías serias de inserción socioeconómica, pues quizás volvamos a hablar de estos ciclos tan negros en los que hemos estado tanto tiempo. Muy bien. Yo quisiera como pegarme también un poco de esto último que has mencionado, Vane, por lo siguiente. Hay digamos, precisamente por el hecho de que se dé en el marco, la negociación de discusiones públicas abiertas, en las que hay muchísimos detractores del proceso, en los que obviamente pues muchos críticos, algunos no muy bien intencionados, ¿cierto? Otros pues con la intención obviamente también de construir, de criticar constructivamente, quiero decir. Esta discusión pública ha permitido, por ejemplo, que se cuestione temas como la justicia, ¿cierto? Eso es como seguramente una de las cosas más que genera como más ampolla social, ¿cierto? Y no solamente lo digo por estos acuerdos, incluso eso venía desde el acuerdo de Ralito con los paramilitares, bajas penas a cambio de cosas que consideramos más valiosas, de verdad, a cambio de garantías de no repetición. Y eso ha implicado entonces que uno entienda que hay un cierto balance, ¿cierto? Que esa justicia implica un cierto balance entre pues una reparación integral a las víctimas, garantías de no repetición, y eso pues ha implicado o implicaría, piensa uno, cosas como, qué sé yo, desestructuración de las macro estructuras criminales, por ejemplo, aportes a la verdad, como habíamos mencionado ahorita, dejación de armas, digamos, resarcimientos dignos a las víctimas, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, al tema de las reparaciones materiales, ¿cierto? También, por ejemplo, el tema de la restitución de tierras. ¿Cómo es ese balance? Esa es mi pregunta. Mi pregunta es si esa justicia, ya ustedes me dirán pues dónde la quieren enmarcar, porque digamos la justicia transicional tiene como también un marco jurídico muy amplio aplicado como a distintos actores. Ya ustedes me dirán sobre qué quieren hacer el balance, pero la idea es preguntarles si se ha visto compensada efectivamente con los aportes a la verdad, con los aportes a las garantías de no repetición, con las reparaciones efectivas a las víctimas, si hay alguna manera de mostrar esos resultados y que ese balance, sobre todo en términos de justicia, ¿cierto? De reducción de penas, por ejemplo, si se vea compensado. ¿Ustedes qué opinan? Irene. Listo, pues, a ver, yo creo que sí, ¿cierto? A mí creo que en este punto se me sale el optimismo.
también por estar dentro del sistema integral de paz, ¿cierto? Como por lo que veo que se ha ido moviendo, y yo sí creo que si bien este acuerdo tiene muchas dificultades en términos de su implementación, que hay que hay unas grandes deudas, hay unos grandes incumplimientos con quienes firmaron la paz y con los territorios que se comprometieron en todo este proceso, yo sí creo que en términos de verdad, justicia, y un poco reparación, sí ha habido una serie de avances que yo creo que son muy significativos, precisamente como por todo lo que se ha dispuesto desde el sistema integral para la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, hoy con su nuevo nombre de Sistema Integral para la Paz, ¿cierto? Y efectivamente creo que ahí sí hay unos avances fuertes en justicia y verdad que a veces siento que es difícil ver porque son procesos largos, ¿cierto? Porque son procesos de mediana y larga duración, que no son procesos digamos, como tan inmediatos, ¿cierto? Para algunas personas que llevemos ya 5 años de la firma del acuerdo implicaría ya ver grandes transformaciones y no necesariamente, ¿cierto? Los procesos transicionales tienen su propio ritmo y creo que hay que entenderlos así, pero lo que yo veo es que sí hay unos avances fuertes en justicia y verdad, ¿cierto? Yo creo que lo que ha hecho la JEP, por ejemplo, con sus 2 autos más recientes sobre secuestro y ejecuciones extrajudiciales, nos han puesto, digamos, ya avances muy fuertes, incluso en las maneras como nombramos ciertas violencias, han permitido que los excombatientes de las FARC y los que firmantes del acuerdo se muevan incluso en su discurso y hoy hablen y reconozcan el secuestro, ¿cierto? Y creo que eso no es un asunto menor, eso no es un asunto que sea simplemente tan fácil de digerir, sino que ahí también hay un proceso de reflexión muy fuerte, y que hoy hablemos de ejecuciones extrajudiciales que a veces pareciera ser una verdad que ya pasó. Creo que nos pone sobre la mesa discusiones frente a la responsabilidad estatal que son mucho más hondas que solamente las ejecuciones, pero que esta es una puerta de entrada para reconocer y para identificar esas responsabilidades del Estado, ¿cierto? Entonces creo que desde la Justicia Especial para la Paz, desde la JEP, se ha hecho un avance muy significativo en esto, que, como tú lo dices, no necesariamente se ve reflejado en condenas y en penas, ¿cierto? Sino que se ve reflejado en todo el proceso que hay alrededor de la discusión sobre justicia y verdad. Pero eso también lo podemos ver desde escenarios extrajudiciales, como lo que hace la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Con estos encuentros entre víctimas y victimarios que permiten la interpelación, ¿cierto? Que permiten nuevamente el cuestionamiento por categorías, por formas de entender el conflicto armado, que nos devuelve la pregunta sobre por qué ha pasado lo que ha pasado, y que yo creo que eso va a ser muy importante, y que también ha permitido el reconocimiento de responsabilidades en muchos escenarios, ¿cierto? En algunos más públicos, como lo que vimos la semana anterior con el reconocimiento de secuestro que hicieron los firmantes del acuerdo por parte de FARC, pero lo hemos visto en casos muy concretos como reconocimiento de responsabilidades individuales que también traen un lugar distinto, ¿cierto? Y que nos ayudan a avanzar de esa idea muy del castigo a una idea más amplia de justicia, ¿cierto? Más en términos de lo que propone la justicia restaurativa. Y por supuesto, yo también creo que hay unos avances en términos de lo que ha hecho el plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde la unidad de búsqueda, ¿cierto? Que creo que también nos ayuda a avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la reparación de las víctimas. Yo creo que también una cosa que es importante, y por eso digo que se me sale el optimista en este punto, es que yo sí creo que el acuerdo y que la discusión sobre verdad y justicia nos ha permitido mantener la agenda viva sobre la memoria y la verdad, ¿cierto? Y creo que tampoco eso es un asunto menor, ¿cierto? Que como sociedad podamos ver que esto no es una discusión saldada, ¿cierto? Que las causas, los orígenes y el desarrollo del conflicto armado no está tan claro como creíamos, y poder mantener viva esa discusión es muy importante para que como sociedad sigamos pensando por qué ha pasado lo que ha pasado y qué necesitamos para que este conflicto no se repita, ¿cierto? Yo creo que hay un punto importante que el sistema integral, que el acuerdo de paz y que el momento en el que estamos nos ha puesto, ¿cierto? Poder mantener viva esa agenda sobre la memoria y la verdad, y poder, aunque a veces pareciera ser una discusión como del pasado, poder volver a los factores de persistencia del conflicto armado, a esas causas con las que Vanessa empezaba hablando sobre la tierra, la democracia, poder seguir diciendo, pilas, aquí tenemos un asunto nodal, ¿cierto? Que el paro nos reactiva, que el paro nos pone otra vez sobre la mesa estas discusiones más estructurales, es una posibilidad que tenemos. Que creo yo, la gran deuda y lo que no hemos logrado hacer, más allá de las penas o no, o digamos como esa discusión entre justicia más de carácter punitivo y esa justicia más restaurativa, es que la gran deuda que tenemos es con la no repetición.
no hemos dado en el palo, ¿cierto? No hemos dado con la respuesta a esa pregunta, que por supuesto no es una respuesta fácil, pero hoy asistimos a unas formas de violencia muy complejas en muchos territorios, ¿cierto? Creo que en el caso antioqueño tenemos al Bajo Cauca con una recomposición y con un reacomodo de la violencia muy fuerte, que tiene mucho que ver con esa responsabilidad estatal, ¿cierto? Con una no llegada, si se quiere, del Estado a territorios que no lo necesitaban, ¿cierto? Yo sé que esa no llegada es muy compleja y que ahí el instituto tiene una larga tradición para pensarse esa presencia más diferenciada del Estado, pero lo que vivimos en el Bajo Cauca, lo que se vive en el Catatumbo, lo que se vive pues, en muchos territorios del país nos muestra cómo estamos ante la repetición del conflicto armado, ¿cierto? Probablemente no el mismo conflicto, no con la misma dimensión, con otros motivos y con otros factores, pero ahí tenemos una gran deuda que no hemos sabido responder, ¿cierto? Y creo que la violencia institucional que asistimos hace poco nos muestra también digamos, como esa chispa que se está activando y que es muy complicada, ¿cierto? Y que creo que, como lo dice Francisco Gutiérrez Sanín en su último libro, pero como también lo han anunciado muchas personas, pues analistas distintos en el país, si no hacemos algo ya, ¿cierto? Si no hacemos, desde mi perspectiva, valer los acuerdos ya e implementarlos de una buena manera, va a ser cada vez más difícil llegar a esa no repetición. Creo que ahí es donde nos hemos quedado cortos, donde esa verdad, esa justicia y esa reparación no ha podido llegar a esa no repetición, y creo que es el gran llamado que tendríamos que hacernos ahora. Hay un tema muy puntual y es que en esa conversación, pensando en 30 años de la Constitución, ustedes nos hablan del presente, del paro nacional, de la situación del país. Para ustedes, Vanessa e Irene, eh, este paro es una especie de tratar de reivindicar lo que está escrito en la Constitución y que o no se cumple o se cumple a medias o que incluso está por cumplirse. Listo, yo creo que sí. A mí me gustaría después que me den un espacio también para conversar sobre lo que acaba de decir Irene y sobre el balance un poco, porque me gustaría así como presentar algunas apreciaciones pues sobre el balance, sobre todo en torno a la verdad. Pero para responder a la pregunta de Alex, sí, yo creo que pasamos en el debate público a hablar, gracias a los acuerdos de paz, de temas estructurales, ya no seguimos en la lógica, o por lo menos lo hacemos en menor medida, la lógica de un enemigo interno, específicamente insurgencia alzada en armas, y pasamos a hablar de los otros problemas que siempre han estado allí, ¿no? Como problemas estructurales, y que quizás ahora también, gracias a los acuerdos, empezamos a decir, listo, si ya podemos decir que de alguna manera tramitamos uno de los conflictos armados que tenemos en el país, centrémonos en esto, ¿no? Y además la pandemia también tiene un papel allí protagónico, porque, bueno, pues las altas tasas de desempleo y de desigualdad y de pobreza, que ya el 49% del país ya está catalogado como en pobreza, llevó a unas asfixias aún mayores que cuestionan la desigualdad histórica y hacen que, pues, básicamente las personas no tengan más alternativa, a mi modo de ver, que pues canalizar sus inconformismos a través de la movilización, y eso también es un plus, ¿no? Acá siempre le oímos al conflicto, pero es un plus que las personas estén en la calle movilizándose y no optando por, como se ha hecho históricamente en Colombia, por la vía armada y por la vía de la toma de armas. Entonces yo sí creo que es una forma de reivindicar esas promesas incumplidas, como dice el profe Oscar Mejía Quintana, de la Constitución del 91, y llevarla a las calles. Y yo creo también, como Irene, que es importante de los acuerdos un poco que nos pone a conversar sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de la verdad, la importancia de la justicia, y resalto el papel de la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y empezamos a decir, listo, ¿cómo es posible que en Colombia tengamos entre 80.000 y 120.000 personas dadas por desaparecidas, más que inclusive la suma de los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur? Y eso es una ganancia para un país como el nuestro, ¿cierto? Pero creo que también en ese balance, y yo creo en la justicia restaurativa, más allá de la justicia punitiva o retributiva, habría que hacerse preguntas. Uno, la que nos lanzaba Irene hace un rato, ¿no? ¿Cómo lograr que esta búsqueda de la verdad y estos ejercicios también de memoria histórica y de esclarecimiento nos lleven a intentar un pacto por lo fundamental, un consenso social que nos lleve a las garantías de no repetición? Pero, y ya pasando al balance en términos de justicia, con la Jurisdicción Especial para la Paz, yo quiero destacar el papel tan importante que han tenido las víctimas allí,
Por ejemplo, el caso más avanzado que tenemos en JEP es el 01 sobre secuestro. Y si uno se pone a ver en los 7 casos que tiene la JEP, las contribuciones tanto de Fuerza Pública como de FARC, el papel de las víctimas con la presentación de observaciones a las versiones que ellos han dado y con las demandas de verdad son lo que nos ha logrado llegar a un punto que yo creo que todavía es insuficiente de verdad, específicamente en todos los macrocasos en lo que tiene que ver con violencias sexuales y otros tipos de violencias no reconocidas por ninguno de los actores armados. Y yo sí creo que aunque le apostemos a la justicia restaurativa y aunque yo crea en el papel tan importante de la verdad a cambio de esta justicia retributiva, hay que insistir aún más en la necesidad de verdad por parte de los comparecientes, ¿no? No solamente fuerza pública, que el caso de fuerza pública a mí me parece absolutamente vergonzoso, y en las audiencias públicas de varios altos mandos como Rito Alejo del Río, Plazas Acevedo, bueno, entre otros, se puede ver un negacionismo bastante impactante porque la magistratura ha tenido inclusive que mostrarle sentencias judiciales y documentos en los cuales se demuestran afirmaciones contrarias a las negacionistas de los comparecientes, y yo creo que como sociedad civil hay que mantener también un nivel crítico, no con la jurisdicción como tal, sino por hacer valer pues el compromiso fundamental que tienen los comparecientes en ese sentido. Entonces, claro, celebro que estemos hablando de esto, celebro que estemos hablando de verdad como un instrumento esencial para la reconciliación. Sin embargo, mi mirada allí sí es un poco más crítica frente a la veeduría que la ciudadanía tendría que hacer a estas contribuciones. Un tema puntual de una pregunta anterior es con la profesora Irene, que tiene que ver con la actualidad del paro. Esa pregunta nos la respondió ya la profesora Vanessa. Profe Irene, falta usted por hablarnos de esa actualidad, si efectivamente ve allí una especie de tratar de reivindicar nuestra Constitución. Yo creo que sí, aunque pues aquí pensando en Borrador y escuchando a Vanessa y pensando pues un poco como en lo que hemos vivido en las últimas semanas, yo no sé qué tanto la Constitución sea hoy la bandera, ¿cierto? Lo que sí creo es que tenemos pues unas banderas estructurales muy fuertes, que se recogen, por supuesto, en la Constitución y que nos muestran, sí, esos procesos tan desiguales y tan complicados que hemos vivido en el país, que son históricos, ¿cierto? Ese llamado a la educación, ¿cierto? La exigencia por la educación, esa exigencia al trabajo digno, a la vida digna, que por supuesto se recogen en la Constitución, pero es que yo creo que van más allá, ¿cierto? Y creo que cuando pienso bueno, como en lo que en la comisión llamamos factores de persistencia del conflicto armado, que salen de ese proceso de escucha, y cuando pienso en lo que nos han dicho personas que vivieron la época del Frente Nacional y que vemos hoy, creo que las preguntas siguen siendo, con sus matices por supuesto, pero siguen siendo las mismas, las exigencias, no las preguntas. Las exigencias siguen siendo las mismas, por una vida digna, ¿cierto? Por unos bienes comunes que ahí están, y por supuesto yo creo que la Constitución fue un gran adelanto, pues tiene muchas cosas también que pueden debatirse y que deben debatirse, ¿cierto? La manera como se entiende el mercado, la tierra, bueno, en fin, pero creo que la Constitución es un gran adelanto que nos permite recogernos en el paro, ¿cierto? Y que nos permite hoy recoger, pues, como ciertas discusiones. Que la Constitución haya puesto sobre la mesa la posibilidad de exigir derechos fundamentales para mujeres, población LGBTI, para afrodescendientes, indígenas, campesinos, que quedaron también muy por fuera de esa Constitución y que hoy vuelven a reivindicarse en el marco de este paro, nos está mostrando preguntas estructurales que aún no resolvemos, ¿cierto? Y asuntos estructurales que como sociedad estamos llamadas, ¿cierto? Pero como decía Vanessa, celebro también que sea hoy la calle el lugar de la manifestación y no las armas, pero me entristece también saber que es la violencia institucional y la represión la respuesta que está, ¿cierto? Y creo que ahí también hay un llamado al tipo de Estado que tenemos, ¿cierto? Y al tipo de gobernantes que tenemos, y creo que esa es una discusión que sigue abierta y que no se soluciona aún, y que creo que es muy importante tenerla en cuenta. Hay un tema que hemos tratado de abordar con todos y todas nuestros invitados e invitadas, y es, ya sea desde la perspectiva que estamos analizando en este programa o simplemente su visión como ciudadanas y académicas, y es que pensando en los 30 años de la Constitución, cada una de ustedes, ¿qué valora de ella? Uno, dos aspectos puntuales que ustedes, cuando sean preguntadas por este aniversario,
entre comillas, pues siempre lo van a tener presente. A todas nuestras invitadas, invitados, les hemos hecho la pregunta. Hoy les toca a ustedes. Comencemos con Vanessa. Dos aspectos. Inclusión, resaltó ese, ¿no? Como la forma en la que empieza a concebirse a los grupos étnicamente diferenciados. Por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas es absolutamente representativo. Destaco eso, la posibilidad también del proceso constituyente como tal, la posibilidad que hubo de desmovilización, pero después también de participación política en la constituyente y demás, esa promesa de paz tan esquiva a veces. Y aparte de la inclusión, destaco, yo creo que la apertura en derechos, ¿no? Sigue siendo para mí como algo fundamental, que para mí es una bandera aún no cumplida, no solo los derechos fundamentales, sino en general derechos sociales, económicos y culturales. Bueno, y hay otras partes también de los controles y de la parte orgánica de la Constitución que a mí me gusta, pero me quedaría con estos dos, ¿no? Inclusión y la ampliación de la gama de derechos. Irene. No, muy de acuerdo también. La inclusión creo que es una de las cosas fundamentales y en ese sentido la posibilidad de la deliberación política que hemos mencionado, creo que ha estado también muy constante en la conversación de hoy. Creo que eso es uno de los aspectos más llamativos, más interesantes y que creo que también sigue siendo una batalla, ¿cierto? Que creo que sigue siendo, pero que desde allí se puede mirar. Y creo yo también del proceso constituyente y bueno, de todo esto, la participación de los jóvenes, ¿cierto? De los y las jóvenes, que creo que es fundamental, necesaria y que es maravillosa porque nos sigue llamando pues como esos cambios sociales, ¿cierto? Pues y que vuelvo al tema de hoy, pues lo ponen los estudiantes, ¿cierto? Los y las estudiantes nos ponen hoy las preguntas nodales como se puso en el proceso constituyente y eso, pues eso es una dicha, ¿cierto? Poder contar con esa, con los jóvenes, los y las jóvenes, pues creo que es maravilloso. Ya para la parte final, profesora Diana, hacemos el ejercicio cada semana de tratar de resumir en sus palabras lo que encontramos hoy, en este caso puntual con las profesoras Irene y Vanessa. ¿Cómo resumiría usted esta hora de conversación? Muy complejo, hablamos muchas cosas, pero yo creería que me quedo resalto varios aspectos. Uno tiene que ver con la apuesta central por la democracia, ¿cierto? Como una digamos, de los problemas o de las dificultades que las causas del conflicto, como lo mencionó Vanessa, es justamente esa exclusión democrática, el problema de la estigmatización que ha sido histórico y estructural. Entonces, parte, digamos, de esa construcción de paz y de esa consolidación de la paz pasa porque sea una paz democrática, ¿cierto? Creería yo que hay ahí como un llamado especial que hacen nuestras invitadas y eso implica pues también la participación especialmente de las víctimas, pero no solo de las víctimas, ¿cierto? También las contribuciones que hagan los que fueron actores directos de la guerra, también y eso incluye pues los grupos armados legales e ilegales, ¿cierto? Que son los que están ahora o de quienes estamos esperando verdad fundamentalmente, que se cumpla ese cometido, ¿cierto? De la entrega de verdad, de las garantías especialmente, como mencionó Irene, de no repetición, que es una gran deuda que tiene no solo este proceso, sino que ha sido una deuda histórica, ¿cierto? Pareciera que estuviéramos siempre repitiendo unos ciclos muy amargos de violencia y creo que ese es uno de los principales llamados. Hay uno, digamos, otro final con el que me gustaría cerrar y es que no ha implicado ni la justicia transicional ni estos procesos, por lo que escuché de las apreciaciones de nuestras participantes, una transformación, digamos, o un cambio de facto de la Constitución, sino que antes, al contrario, estos procesos de paz, particularmente pues el último sobre el que nos hemos concentrado, desarrollo más bien de esas promesas que hace la Constitución, porque un proceso de paz no es solamente la dejación de armas, sino básicamente pues la materialización de otros derechos que hay en la Constitución.
Profesora Irene, como siempre, un placer contar con usted aquí en la emisora cultural, que esté muy bien. Gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación a vos, al Instituto de Estudios Políticos y bueno, a Diana y a Vanessa, muchas gracias por esta buena conversación. Y también a Vanessa Escobar. Gracias por acompañarnos, esperamos contar de nuevo con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy agradable y bueno, muchas preguntas también que quedan ahí abiertas. Profesora Diana, muchas gracias. Gracias, Alex. Muchísimas gracias a Irene y a Vanessa por su participación. Y claro que sí, nos quedan muchos, muchos asuntos ahí pendientes, pero de eso se trata, de irlos pensando y reflexionando. Muchísimas gracias. A usted también por acompañarnos.